Bien, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de la materia. Este ejercicio nos dice la función u es igual a x al cuadrado por una función indeterminada, cuya indeterminada es y sobre x. Mostrar que cumple esta relación. Entonces, estamos en el caso de una función que depende de dos variables, en realidad de una variable, y esa variable depende de dos variables. Vamos a acomodar de la siguiente manera. U igual a x al cuadrado por una función de una indeterminada. La llamaremos b. Donde b es igual a y sobre x. Bien, esto vamos a ver como un producto de funciones. Una función por otra función. Recordemos las reglitas de la derivada de un producto de funciones. Cuando tenemos la derivada de u por b, esto se desarrolla como la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda función. Eso es lo que vamos a aplicar en nuestro caso. La derivada parcial de u respecto de x. Todo lo que no sea x es para nosotros constante. Entonces, la derivada de x al cuadrado va a ser 2x por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la función f respecto de x. En este caso es que aplicamos la regla de la cadena. O sea, desarrollando vamos a tener 2x por la función de b más x al cuadrado. Ahora, f no depende de x, f depende de b, pero b depende de x y y, regla de la cadena. Esto va a quedar la derivada de la función f, derivada total de f respecto de su primera variable, porque depende de una sola variable, por la derivada parcial de b respecto de x. La derivada de b respecto de x, siendo b y sobre x, va a ser igual a menos y sobre x al cuadrado. Entonces, simplificando algo, esto va a quedar 2x por la función de b más x al cuadrado con x al cuadrado se cancela y nos quedará simplemente menos y por la derivada parcial, derivada total de f respecto de b. Bueno, por otro lado, desarrollemos la derivada parcial de u respecto de y. Derivada de la primera función, derivada de x al cuadrado respecto de y, es 0. Entonces, más la segunda función, x al cuadrado, por la derivada de f respecto de y. Pero f no depende de y, depende de b. Aplicamos la regla de la cadena. Esto va a ser x al cuadrado por la derivada de f respecto de su primera variable directa, es una sola variable, por la derivada parcial de b respecto de y. Bueno, la derivada parcial de b respecto de y es 1 sobre x. En consecuencia, ¿qué nos queda? X al cuadrado dividido entre x, una vez x, por la derivada de f respecto de b. Bueno, ahora vamos a la relación. X por la primera derivada, es decir, a esta primera expresión vamos a multiplicar miembro a miembro por x. Y a este segundo desarrollo vamos a multiplicar miembro a miembro por y. ¿Qué nos va a quedar? X por la derivada parcial de u respecto de x. En el segundo miembro, 2x al cuadrado
por f función de b, menos, al multiplicar por x, nos queda x por y por la función, por la derivada de f respecto de b. La segunda ecuación la multiplicamos miembro a miembro por y por la derivada parcial de u respecto de y. En el segundo miembro, x por y por la derivada de f respecto de b. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos dos desarrollos? Sumarlos. Si los sumamos, vamos a tener x por la derivada parcial de u respecto de x más y por la derivada parcial de u respecto de y igual. Al sumar, estos dos desarrollos se simplifican y nos quedaría 2x al cuadrado por la función de b. O sea, 2 veces x al cuadrado por la función de b, pero b hemos definido como y sobre x. Y sobre x. Si vemos, toda esa parte es la función u. La función u. En consecuencia, todo esto va a ser igual a 2 veces u según queríamos comprobar. Vamos a pasar a hablar un poquito de la diferencial. Tomaremos el sistema cartesiano x, y y z. Y ahí en el espacio definimos una función, o sea, esta función que dependa de x, y z. Bien, el concepto de la diferencial no lo vamos a profundizar, sino vamos a hacer una interpretación más objetiva. En el campo infinitesimal, si partimos de un punto y queremos llegar a otro punto, asumiendo que la distancia entre estos puntos es infinitamente pequeña, la función, que es esa curva negra, la puedo aproximar por una línea recta de la siguiente manera. Esta línea recta nos representa la diferencial de la función. ¿Cómo la vamos a interpretar? La variación de la función de aproximar por una línea recta o el error que se comete aproximando por una línea recta la función. Ahora, ¿cómo la vamos a calcular? Queremos llegar de P a Q. El concepto de la derivada es hacer un incremento en la variable independiente. Esa función tiene 3 variables independientes, x, y z. Entonces, primero hacemos un desplazamiento de la variable en x, paralela al eje x. Esto nos va a dar la variación de la función respecto de x por la variación de x. Luego, hacemos una variación de la función en y. Paralela al eje y, nos representará la variación de la función respecto de y por el desplazamiento que hemos realizado. Y finalmente hacemos un desplazamiento en el eje z, lo que nos representa la variación de la función respecto de la variable z por el desplazamiento que hemos realizado. Entonces, el error o la variación de la función simplemente es la suma de estos 3 desplazamientos. La variación o la diferencial de la función está dada como la variación de f respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y más la derivada parcial de f respecto de z por diferencial de z. Y si fuera en el plano x y, bueno, nos olvidamos ya de z. Bueno,
Ese es el desarrollo entonces de la diferencial, cuya interpretación es el error o la aproximación de tomar una línea recta en vez de la función real. Las aplicaciones de esto resulta interesante en la materia. Vamos a ver algunas de ellas en el siguiente acá. Funciones implícitas y jacobianos. ¿Qué entendemos por una función implícita? Una función implícita. Haremos algunos ejemplos. Una función implícita se la representa como f de x y y igual a 0. Es aquella función que implícitamente asumimos que x es la variable independiente y y la variable dependiente. Ejemplo. La función f de x y si la representamos de esta manera: x al cubo más x cuadrado y más y cuadrado igual a 0. A ver, de esta función, ¿será que podemos despejar y en función de x? O sea, y en función de x. No se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, esta es una función implícita. Implícitamente estamos suponiendo que x es la variable independiente y la variable dependiente. Otro ejemplo. X por y, la función f de x y, x por y más el seno de y igual a 0. De igual manera, despejar y en función de x tampoco se puede. Entonces, ese tipo de funciones son implícitas. Implícitamente se supone que x es la variable independiente y y la variable dependiente. Bien, por ejemplo, el ejercicio 84 de nuestro libro. Dice, si una función f de x y igual a 0 es una función implícita, demostrar que la derivada de y respecto de x es igual a menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Bien, al ser una función implícita igual a 0, vamos a aplicar el concepto o el desarrollo de la diferencial. Hallaremos la diferencial de esa función. La diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y. Pero como la función es igual a 0, su diferencial, su error, va a ser igual a 0. Bueno, de acá, esta expresión la pasaremos al segundo miembro. Vamos a tener la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y igual a menos la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x. Bueno, esta diferencial de x la voy a pasar al primer miembro, pasa a dividir, y ahí tenemos variación de y respecto a variación en x igual derivada parcial de f respecto de x sobre derivada parcial de f respecto de y. En la notación simplificada de la derivada parcial también podemos representar esto como f sub x en razón a f sub y, según queríamos comprobar. Bien, en el siguiente ejemplo se nos presenta esa función. Nos piden hallar la derivada de y respecto de x y la segunda derivada de y respecto de x. Bien, es una función implícita porque si nos fijamos no se puede despejar y en función de x.
Entonces implícitamente asumimos que x es la variable independiente y y depende de x. Bueno, la derivada de y respecto de x acabamos de deducir. Está dada como menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. La derivada parcial de la función f, esta es la función f, respecto de x, f sub x, o sea, la derivada de f respecto de x, todo lo que no sea x es constante. La derivada de x al cubo respecto de x, 3x al cuadrado. Derivada de y al cubo respecto de x, 0, menos 3y, derivando respecto de x. Por otro lado, necesitamos también la derivada de f respecto de y. Pongamos por acá, derivada parcial de f respecto de y. Ahora, todo lo que no sea y es constante. Derivada de x al cubo respecto de y es 0. Derivada de y al cubo respecto de y, 3y cuadrado. Menos la derivada de 3xy respecto de y, 3x. Bueno, ahora nada más reemplazar en la relación anterior. Derivada de f respecto de x, podríamos factorizar el 3, nos va a quedar x cuadrado menos y. Y abajo también factorizar el 3, quedándonos y cuadrado menos x. 3 con 3 se cancela, tal vez para evitar el signo menos o cambiamos el signo en el numerador o en el denominador. Hagámoslo en el denominador. X cuadrado menos y sobre x menos y cuadrado. La segunda derivada de y respecto de x, vamos a hacer un desarrollo previo antes de entrar al inciso B. Para el inciso B, vamos a hacer un desarrollo previo, sea f de xy igual a 0, una función implícita. La primera derivada de y respecto de x es lo que hemos deducido hace un momento, está dada como menos la derivada parcial de la función f respecto de x sobre la derivada parcial de la función f respecto de y. Vamos a recordar un poquito. Hallemos la diferencial de f. La diferencial de f es la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y al ser igual a 0 la función, esa diferencial también es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la segunda diferencial, es decir, la segunda diferencial de f, o sea, la diferencial de la diferencial de f. Entonces, vamos a asumir toda esta función como una función implícita también que la podemos llamar g de x y y. En otras palabras, la segunda diferencial será la diferencial de la función g. Agarramos el desarrollo de la diferencial, en este caso en dos variables, será la derivada parcial de la función g respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de la función g respecto de y por diferencial de y. Pero ahora reemplacemos la función g, quedándonos la derivada respecto de x de la función g. Y esa función g es toda esta. Derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y todo eso está multiplicado además por diferencial de x. Pongamos una llave, todo esto por diferencial de x. Más
la derivada parcial respecto de y de la función f, derivada parcial respecto de y de la función f. La función f o diferencial de f o g es toda esta. Derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y todo esto además multiplicado por diferencial de y igual a 0. Ahora vamos a ir desarrollando todo este proceso. Vamos a derivar como un producto de funciones. A ver, en el primer caso, la derivada es respecto de x de ese producto de funciones. Eso es la derivada de la primera función. Nos surge la segunda derivada de f respecto de x. Por la segunda función sin derivar, por diferencial de x. Más la primera función sin derivar, la derivada parcial de f respecto de x, por la derivada parcial de la segunda función, derivadas respecto de x, de la segunda función que es diferencial de x. Más, ahora desarrollemos la derivada de esta segunda expresión, respecto de x. Derivada de la primera función va a ser una segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y por diferencial de y, más la primera función sin derivar, derivada de f respecto de y, por la derivada respecto de x de diferencial de y. Y todo esto multiplicado además por diferencial de x. En el segundo bloque hacemos un desarrollo semejante. La derivada respecto de y de ese producto de funciones. Derivada de la primera función. Vamos a tener la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x por diferencial de x. Más la primera función sin derivar, la derivada de f respecto de x, por la derivada respecto de y de diferencial de x. Más ahora, la derivada respecto de y de esa segunda expresión. Derivada de la primera función, nos surge la segunda derivada de f respecto de y, segunda derivada parcial de f respecto de y, por la segunda sin derivar, diferencial de y, más la primera sin derivar, derivada de f respecto de y, por la derivada respecto de y de diferencial de y. Y todo esto multiplicado además por diferencial de y. Eso igual a 0. Desarrollaremos estos productos quedándonos la segunda derivada parcial de f respecto de x, diferencial de x por diferencial de x, diferencial de x al cuadrado, más derivada parcial de f respecto de de x, por la derivada parcial de diferencial de x respecto de x por diferencial de x, más la segunda derivada parcial de f respecto de x respecto de y por la diferencial de y por la diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de x de diferencial de y multiplicado por diferencial de x.
en el segundo bloque, más la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x por diferencial de x por diferencial de y, más la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial respecto de y de la diferencial de x y por la diferencial de y, más la derivada parcial segunda de f respecto de y por diferencial de y al cuadrado, y más finalmente la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de y de la diferencial de y multiplicada por diferencial de y, esto igual a 0. Bueno, ahora vamos a hacer algún análisis separado. Analizaremos esta parte, la derivada parcial de respecto de x, de la diferencial de x por diferencial de x. Antes tal vez de hacer ese análisis, hagamos una operación previa. En este desarrollo voy a dividir entre diferencial de x al cuadrado todos los términos que tenemos allá. Entonces, ¿qué nos queda? La segunda derivada parcial de f respecto de x, diferencial de x al cuadrado dividido entre el diferencial de x al cuadrado se cancela, más la derivada parcial de f respecto de y, de la derivada respecto de de x, de la diferencial de x, estamos dividiendo entre diferencial de x al cuadrado, nos va a quedar por 1 sobre diferencial de x, más la segunda derivada de f respecto de x respecto de y, al dividir entre diferencial de x al cuadrado, nos va a quedar derivada de y respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de x de diferencial de y al dividir entre diferencial de x nos queda por 1 sobre diferencial de x. Aquí, más la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x, al dividir entre diferencial de x, entonces va a quedar multiplicado por derivada de y respecto de x. Pasemos aquí, más la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial respecto de y de diferencial de x por diferencial de y dividido entre diferencial de x al cuadrado, más la segunda derivada de f respecto de y dividido entre diferencial de x al cuadrado, podríamos escribir derivada de y respecto de x, todo esto al cuadrado, y más finalmente la derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial respecto de y de diferencial de y sobre diferencial de y
dividido entre diferencial de x al cuadrado, igual a 0. Ahora vamos haciendo un análisis. En esta expresión, la derivada parcial respecto de x de diferencial de x entre diferencial de x, de diferencial de x entre diferencial de x. Si nos fijamos en esta expresión, solo estamos hablando de la variable x. Entonces, esto bien podríamos poner con diferenciales totales. La diferencial total entre la diferencial total de x, de diferencial de x sobre diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a tener? La segunda diferencial de x respecto de x al cuadrado. En otras palabras, la derivada respecto de x de la derivada de x respecto de x. Derivada de x respecto de x es 1. Derivada de una constante de 1 es 0. Entonces, todo esto podemos asumir que es igual a 0. Por otro lado, si vemos aquí, la derivada respecto de x de diferencial de x, de y. Diferencial de y no es función de x, su derivada es 0. Aquí, la derivada parcial respecto de y de diferencial de x. Diferencial de x no es función de y, esta derivada también es igual a 0. Bien, ahora ¿qué nos queda? La segunda derivada parcial de f respecto de x más podemos ir reduciendo términos semejantes. Si vemos esta expresión y estas son iguales, porque estamos asumiendo que f es una función continua, no interesa el orden en que derivemos. Entonces, esas dos las podemos asumir o resumir como 2 veces la segunda derivada de f respecto de x respecto de y por la derivada de y respecto de x más la segunda derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x elevada al cuadrado. Y finalmente, yo sé que no es lo mismo, pero en el campo infinitesimal se puede aproximar. La diferencial de y podemos, bueno, como solo estamos hablando de y, cancelar una vez. Y nos va a quedar la derivada parcial de f respecto de y por la diferencial de la diferencial de y. Solo estamos hablando de y. Tomemos la diferencial total, la segunda diferencial de y, en razón a la diferencial de x al cuadrado. Todo esto igual a 0. Ahora, lo que queremos encontrar es una expresión para la segunda derivada de y respecto de x. De acá podemos despejar. Quedándonos la segunda derivada de y respecto de x. Todos estos tres términos pasan al otro miembro con signo contrario, entonces pongamos un menos por delante.
la segunda derivada de f respecto de x más 2 veces la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por la derivada de y respecto de x más la segunda derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre este factor, la derivada de f respecto de y. Bueno, ahora lo que nos falta es reemplazar la derivada de y respecto de x, cuyo desarrollo es f sub x sobre f sub y. Hagamos ese reemplazo. La segunda derivada de y respecto de x es igual a menos la segunda derivada de f respecto de x, bien podemos escribir como f sub x con doble subíndice, más 2 veces la derivada de f respecto de x y, pongamos f sub x y, y reemplacemos la derivada de y respecto de x, que es menos f sub x sobre f sub y, menos f sub x sobre f sub y, más la segunda derivada de f respecto de y, f sub y, por la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado, o sea, menos f sub x sobre f sub y elevado al cuadrado, todo sobre f sub y. Bueno, haciendo operaciones, acá vamos a tener menos fxx más menos 2 fxy por fx sobre fy, menos, bueno, al elevar al cuadrado se vuelve positivo, f sub y por fx elevado al cuadrado sobre fy elevado al cuadrado, y todo sobre una vez fy. Bueno, continuemos operación. Si sacamos el común denominador, f sub y al cuadrado multiplicando extremos y medios, en el denominador nos va a quedar menos f sub y al cubo, y en el numerador fxx por f sub y al cuadrado más menos 2 veces fxy por fx por fy, y más fy por fx elevado al cuadrado, todo sobre f sub y al cubo. Bien, este es el desarrollo entonces que debemos hacer para hallar la segunda derivada de f respecto de x. ¿Ven? No es tan sencillo, tampoco es tan complicado. Imagínense si alguna vez se encuentran con hallar la tercera derivada respecto de x. Tuvieran que volver a hallar la diferencial, volver a hacer todo este desarrollo para encontrar a una expresión. Bueno, esta parte ya es mecánica, ¿no? La primera derivada hemos encontrado, hallar estas expresiones, reemplazar, simplificar y van a llegar al resultado. Bien, en una siguiente sesión vamos a hacer más ejercicios del libro, los vamos a hacer prácticamente todos para que vayan ejercitando.
Entonces hasta aquí por hoy.